Cuando el apóstol Pablo, al final de la oración pastoral que hallamos en el primer capítulo, desde el versículo 15 hasta el 21, él introdujo, para hablarnos de la grandeza de la obra y la persona de Jesucristo, un prólogo. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados. Y nuevamente, cuando él termina de exponer la grandeza de la persona y la obra de Jesucristo, vuelve a introducir un pequeño prólogo para explicar como preludio de su ministerio pastoral entre los colosenses. Dice, en verdad, leía nuestra hermana, en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es proclamado bajo los cielos, en la tierra, se entiende, dice, del cual, de este Evangelio, yo, Pablo, fui hecho ministro. Este es un pequeño paréntesis o prólogo que él hace como introducción a la obra que él estaba haciendo de instrucción y enseñanza de la palabra en los colosenses. El tener la palabra del Señor bien pautada y bien escrita es una ventaja. Pero el apóstol Pablo, cuando uno lee toda esta porción, a uno le da, por lo menos cuando uno tiene que preparar un mensaje o tiene que exponer la palabra, es distinto que cuando uno lo tiene que hacer en un estudio. En un estudio uno va siguiendo versículo a versículo y exponiendo la palabra. Pero cuando uno tiene que hacer un mensaje, uno se da cuenta que Pablo tiene mucha prisa, por lo menos esta es mi opinión, tiene mucha prisa cuando escribe esta epístola. Como veremos, por ejemplo, él va a tratar de explicar su ministerio bajo tres facetas. La primera, su autoridad, pero la autoridad de él no la pone un versículo detrás de otro, toma varios versículos. Por ejemplo, en el 25 nos habla de su autoridad, en el 29 vuelve a hablarnos de su autoridad. Luego él nos hablará de sus aflicciones por predicar el Evangelio. Y aquí también emplea varios versículos, no seguidos, sino uno aquí, otro acá, y luego parece que él se ha olvidado y vuelve otra vez a decirnos que está sufriendo por los colosenses. Y finalmente su mensaje también. Hay unas partes que las encontramos en el primer capítulo, pero luego nos habla también en el capítulo 2. O sea, Pablo da la sensación de que tiene tiempo. Bueno, Pablo no tenía un ordenador en el cual nosotros podemos coger el versículo, ponerlo aquí y ponerlo, luego sacar y volver. Él tiene, su corazón está sufriendo. Cuando Pablo escribe esta epístola, está sufriendo por los colosenses. Y él no está allí, está ausente, está preso en Roma. Y él seguramente los pensamientos se le agolpan. ¿Habéis escrito alguna vez una carta en un estado de emoción agitado, pero que queréis mostrar todo lo que hay en vuestro corazón de bueno y además quizás de preocupación? Y cómo los pensamientos surgen uno tras otro y luego os acordáis que os habéis olvidado algo. Pues aquí esta es la sensación que por lo menos personalmente, al tener que preparar el mensaje, al tener que sintetizarlo, hemos encontrado. Pero el apóstol Pablo es claro, a veces mucho más claro de lo que pueda ser yo cuando expongo la palabra del Señor. Su autoridad es lo que primero vamos a ver. ¿Con qué autoridad Pablo estaba haciendo su ministerio entre los colosenses? Cuando Jesucristo escogió a Pablo en el camino de Damasco, le fue revelada a Pablo que él sería testigo de él
ante el pueblo de Israel reyes y gobernantes. Y también entre los gentiles le iba Dios a preparar para una obra grandiosa en los cuales Pablo, como judío, no había todavía sabido o comprendido que también los gentiles formarían parte del pueblo de Dios. El apóstol era consciente de este ministerio que Dios le había dado. A él no lo olvidaría nunca. Pero él, cuando tiene que exponerlo, lo expone de una manera, en realidad, que abre su corazón. Palabra, él ha dicho, y lo hemos leído al final del versículo 23, él ha hablado del Evangelio y dice, yo, Pablo, fui hecho ministro. Qué curioso, la palabra que emplea Pablo. La palabra que emplea Pablo es el término diácono, siervo. Era el que realmente servía en las mesas. Era aquel siervo que vivía con su señor, que servía las mesas. Me sorprendió que esta palabra utilizara Pablo, cuando en el capítulo 1, versículo 1, él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios Padre, siervo. Pablo era consciente del ministerio que le tocaba realizar. Y antes que apóstol, o para ser un verdadero apóstol, tiene que ser siervo. Normalmente a veces nos gusta que cuando nos presentan a un auditorio o a unas personas, no siempre ocurre eso, pongan todos nuestros títulos y nuestras prebendas, las manifiesten. No nos gusta tanto cuando somos presentados y, bueno, fulano de tal, o la señorita tal o la señora tal, y nada más. Bueno, Pablo realmente nos enseña ya una primera lección. Aquí va él a empezar desgranando su ministerio, no como el apóstol, que sí lo era, no como teniendo autoridad, que sí que la tenía, sino como siervo del Señor Jesucristo. Y el siervo siempre está pendiente de lo que le ha enseñado o lo de que le manda su Señor. En la cultura griega, el siervo, como he dicho hace un momento, era el que servía a la mesa. Era aquel que estaba pendiente de todos los comensales, incluso, en primer lugar, de su Señor. En el judaísmo, del cual provenía Pablo, no era un desaliento, no me sale la palabra, no era ninguna rebajar a una persona cuando tenía que hacer en las mesas. Filón nos dice que esta práctica, cuando ellos decían siervo, era cuando se utilizaba para hacer una gracia a un pobre, o bien cuando se hacía una obra social. Flavio Josefo, también un historiador judío, él, además de emplear esta palabra en algunas ocasiones como aquel que servía a la mesa, también como aquel que obedece y como aquel que hacía un servicio religioso. En el Nuevo Testamento el verbo servir se utiliza 36 veces. Y en los escritos sinópticos los evangelios sinópticos o las epístolas de Pablo. Y se utiliza para servir a la mesa, como es el caso de cuando Jesús fue a visitar a Marta hoy estoy... Me vuelve a pasar lo mismo que la última vez. Esta camisa me aprieta mucho y tengo que aflojármela. A Marta y María. Y Marta le dice, oye, Señor, dile a mi hermana que me ayude a servir. Esta es la palabra, a servir en la mesa, y que no esté allí a los pies del Señor escuchándolo.
Ya sabéis las palabras que le dijo el Señor Jesús. También cuando Jesús se manifiesta su humillación, tanto en su ministerio como en su muerte. Cuando se dice, el Señor no vino para servir, sino para ser servido, sino para servir. También en la autohumillación, que como creyentes y como siervos del Señor, nosotros lo hagamos voluntariamente. En el ejercicio del diaconado es un servicio a la Iglesia y a los creyentes. Y también referido a la colecta que se hizo para los santos en Jerusalén. Y finalmente también en la predicación del Evangelio. ¿Cómo ejercía Pablo este ministerio? Él nos dice en el versículo 25, el cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Administración. La administración quiere decir administrar o dar el mensaje que tienes que hacer de una manera completa. Y Pablo tenía consciente que él había de dar todo el misterio de Dios, todo el consejo de Dios, lo había de dar plenamente durante su ministerio. Estas fueron las palabras que él, despidiéndose de los efesios, en aquella playa, en Mileto, él les dijo, soy delante de Dios, estoy firme de que he hablado a vosotros todo el consejo de Dios. Cuando Pablo decía esto, él se daba cuenta, o él estaba diciendo que su obra con ellos, con la iglesia de Éfeso, había sido concluida. También a veces nosotros en esto pensamos, no siempre nos damos cuenta y creemos que hemos hecho las cosas completamente. A veces uno hace cosas y luego se da cuenta de que ha olvidado hacer esto, hacer lo otro, de concluir toda una tarea. Pablo no. Pablo lo tenía en mente muy conscientemente. Predicar, enseñar todo el consejo de Dios. Por eso es menester, hermanos, que prestemos atención a nuestros pastores, o al pastor en este caso, pero también hemos tenido 2 pastores en esta iglesia, de escuchar la palabra, porque ellos han tratado de hablarnos y predicarnos todo el consejo de Dios. Pero ese consejo no se hace de cualquier manera. Yo digo esto porque a veces cuando con mi esposa limpiábamos la casa, le echaba una mano. Yo decía, bueno, venga, esto hay que hacerlo rápido y no tanto mirar. A ella le gustaba mucho mirar las figuritas y limpiarlas, y yo decía, oye, Fina, venga, que así cuando terminemos nos vamos a dar una vuelta y que nos dé el aire. No, Pablo decía que cuando él había de administrar la palabra de Dios, lo hacía trabajando y luchando. Trabajar significa esforzarse. El trabajo es esfuerzo. Y Pablo decía, yo me esfuerzo trabajando, pero también luchando. Luchando quiere decir que esa palabra que es una cosa que es intensamente. ¿Por qué Pablo decía esto? ¿Por qué lucho? ¿Por qué trabajo? Pues porque realmente la lucha en la predicación del Evangelio y la extensión de su reino es una lucha que no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Leí hace algún tiempo un escrito de un hermano que decía la lucha espiritual, y él en realidad en aquel momento ponía ejemplos de hombres y mujeres creyentes que están luchando contra estas potestades, contra las tinieblas, y que a veces les cuesta a ellos pagar las consecuencias de esta lucha. Y Pablo decía, trabajando y luchando. Si tú y yo no luchamos por predicar el Evangelio, si tú y yo no nos esforzamos intensamente, entonces nuestra labor siempre será muy pobre, siempre será muy pequeña.
A veces pedimos que Dios renueve nuestras vidas, que traiga gente a la iglesia. Pero ¿cuántas veces hablamos del Evangelio a nuestros vecinos, a aquellas personas que nos cruzamos en nuestra vida? A veces lamento haber perdido la oportunidad de hablar del Evangelio en un momento determinado. Pero este trabajo y esta lucha se necesita tener poder. ¿Y cómo lo hacía el apóstol Pablo? Es lo que encontramos que él nos dice en el versículo 29, para lo cual trabajo luchando según la potencia de él, se está refiriendo a Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. El poder de Dios que actuaba en él, no confiando en su propia competencia y sus cualidades, sino en que realmente esa potencia fuera manifiesta en la vida del apóstol. Él, escribiendo a los Corintios, decía, no somos competentes. Pobre del que crea que es competente cuando tiene que predicar el Evangelio, cuando tiene que exponer la palabra del Dios, cuando piensa en sus recursos, en que conoce, en que sabe manejar las concordancias, los diccionarios. Cuántos fracasos uno se da cuenta que pasa. Y Pablo decía, no que nosotros hayamos pensado algo que nosotros mismos podamos hacer, sino que nuestra competencia, les decía, nuestra competencia proviene de Dios, proviene del poder de Dios. Y Pablo decía que actuaba en él. Además de confiar y dejar que el poder de Dios actúe en nuestra vida, hay que echar mano también de aquellos recursos que Dios nos ha dado para que prediquemos esta palabra. Por lo demás, hermanos, escribiría él a Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Cuando más estés por la obra del Señor, cuando más estés por el servicio al Señor, en tu iglesia, en tu casa, en tu trabajo, más recibirás el ataque del diablo, más recibiremos el ataque de sus dardos. Cuando hay lucha en nuestra vida, señal de que aquel que está alrededor nuestro mirando a quién pegarle un buen mordisco, no está contento de la labor que hacemos. Y esta armadura, hermanos, es una armadura que hay que atárnosla a nuestra cintura con la verdad, como decía Pablo. Vestirnos con una coraza, calzar nuestros pies con el Evangelio de la paz, tomando el escudo de la fe y el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. En el momento que descuidemos todas estas cosas, y sobre todo la instrucción y el conocimiento y la aplicación a nuestras vidas de la palabra del Señor, estamos quitándole el filo a la espada del Espíritu. Y sobre todo lo que se encuentra muchas veces en nuestra vida, la oración en todo tiempo, en todo tiempo. Y suplicando al Espíritu y velando con perseverancia. Asimismo, en la extensión del Evangelio, ya lo hemos dicho, hay que desechar todo aquello que pueda impedir que el Evangelio sea extendido, que Dios sea honrado y engrandecido y alabado. Pablo decía, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado pérdida por amor de Cristo. Él se había encontrado con aquellos que decían que nosotros pertenecemos a Abraham, somos descendientes del pueblo de Dios. Y Pablo decía, yo también soy de la tribu de Benjamín,
circuncidado al 8º día, y él va desgranando todo lo que él es en la vida como judío. Y dice, todo esto lo he desestimado como pérdida por el amor de Cristo. Dice, y como buen soldado, no nos enredemos en los negocios de esta vida. No quiere decir que no tengamos negocios. No quiere decir que no tengamos la manera de subsistir. Lo que quiere decir es que no haya cualquier cosa que nos pueda trabar, no haya cualquier cosa que nos pueda realmente privar de este privilegio de servir al Señor, a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldados, por siervos. Alguien pensará, muy bien, Francisco, pero yo no soy pastor, yo no soy anciano, yo no soy diácono. Pero seamos pastores, ancianos o diáconos, o maestros de escuela dominical, todos, del primero al último de los creyentes, estamos llamados a servir a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Y doy gracias a Dios, hemos de dar gracias a Dios, porque hay muchos hermanos y hermanas en esta iglesia que han entendido que tienen que hacer un servicio al Señor. Hay diversos dones, hay diversos ministerios. Si queréis saber más de los que hay, pues buscad en Romanos 12 y en 1 Corintios 12. Allí encontraréis una serie de dones, que es una gracia que algunas personas reciben particularmente de Dios, por ejemplo, para el ministerio pastoral, pero también hay la misma palabra, ministros. Si queréis alguna prueba de lo que digo, estas mismas aplicaciones se le dicen, Pablo las dice hablando de Epafras, y tanto en el primer capítulo, pero también en el 13, dice, doy testimonio, no, perdón. De Tíquico lo dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, el amado hermano, fiel ministro y consiervo. La primera palabra es un don, la segunda, un servicio. Es lo que decía al principio. Para ser apóstol, Pablo primero tuvo que aprender a servir. ¿Dónde fue llamado al apostolado Pablo? Buscad el capítulo 13. Creo recordar que lo prediqué en esta iglesia. Pablo estaba ministrando, sirviendo en la iglesia de Antioquía como maestro. Y allí le había llevado Bernabé, pero allí fue donde Dios, el Espíritu del Señor, los escogió para ese ministerio. ¿Servimos con diligencia? ¿O con el paso del tiempo nos va entrando la pereza? A mí me entraba la pereza cuando habíamos de limpiar la casa y había mucho que hacer, sobre todo cuando mi esposa decía hay que hacer los cristales, hay que limpiar la uralita, las figuras, todo eso era mucho más fácil, estaba prácticamente a nivel, lo otro había que subir, bajar, otra vez subir y bajar. Y ahí entonces mis fuerzas empezaban a desfallecer, más bien la pereza. Confiamos en el poder de Dios para hacerlo. Recuerdo que una vez un escritor decía, a veces cuando estoy preparando algún mensaje o algún estudio, me doy cuenta que me he encallado. Dice, y pensando, me doy cuenta que no he orado al Señor, no me he preparado, no he buscado su dirección, no he buscado su poder. Consideremos en segundo lugar el sufrimiento de Pablo. Ya he dicho al principio que cuando fue llamado Pablo
por el Señor Jesús en el camino de Damasco, él le dijo que él habría de ser testigo, y eso era una buena pantalla para el apóstol Pablo, delante de reyes, gobernantes y el pueblo de Israel. Qué gran perspectiva. Pero había una segunda parte, pero también lo que tiene que sufrir por mí, lo que tiene que padecer por ese ministerio. Pero la circunstancia a Pablo, lejos de acobardarlo, le dio nuevas fuerzas, le daba gozo. Y esto es lo que dice que está sintiendo cuando él ministra a los colosenses. Esto lo hallamos en el versículo 24. Ahora me gozo en mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Me gozo. ¿Cómo puede ser que uno se goce con el sufrimiento? Yo por lo menos no, hermanos y hermanas. Él tiene gozo, él está contento. Hay varios motivos por los cuales Pablo está contento. Primero, porque puede servir a la iglesia de Colosas y de la Odisea, pero también porque él cumple el ministerio por el cual Dios le llamó. Y en otra manera está contento porque justamente el sufrimiento es una de las señales que podemos tener cuando realmente servimos al Señor. Pablo está preso en Roma, no puede ir a Colosas ni a la Odisea. Y él, como decía al principio, está sufriendo. Y los sufrimientos de Pablo eran muy largos, porque la iglesia de Colosas y la Odisea estaban siendo zarandeadas. Prácticas de legalismo se estaban introduciendo, adoración a los ángeles, nuevas doctrinas, seducción por varias filosofías, personas que habían seguido el Evangelio, pero luego habían entrado en otras dimensiones, la posibilidad de volver otra vez al paganismo, de volver la vista atrás. Todo ello era la manera en que los falsos maestros estaban empequeñeciendo la persona y la obra de Jesucristo. Y Pablo, como he leído, él dice, estoy gozoso porque padezco por vosotros y completo en mi carne, en mi cuerpo, las aflicciones que faltan de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. ¿No está la obra de Cristo toda hecha ya? ¿No está completa? ¿Por qué Pablo dice que él cumple en su cuerpo las aflicciones que ahora Cristo no puede cumplir? Efectivamente, el Señor Jesús estaba a la diestra del Padre. Y los sufrimientos de Cristo que faltan se tienen que cumplir en aquellos que realmente sirven al Señor, predicando, proclamando su palabra, extendiendo el Evangelio. Pero Cristo no es ausente de esos sufrimientos de sus hijos. ¿Qué le dijo a Pablo en el camino de Damasco? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Cuando los hijos de Dios son perseguidos, el Señor Jesús se siente también como perseguido. Y a pesar de que Pablo le preguntó, ¿tú quién eres? Yo soy a quien tú persigues. No estás persiguiendo a mis hermanos, a mis hijos, no, estás persiguiéndome a mí. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Cristo se entregó una vez por nosotros en la consumación de los siglos. Se presentó como sacrificio único e insuperable para quitar el pecado. Está establecido que tú y yo muramos. De la misma manera, Cristo murió una sola vez y fue ofrecido para llevar los pecados de muchos. Él ocupó tu lugar y el mío. Hemos de reflexionar en este hecho. No solamente hemos de pensar que Dios nos quiere, que Cristo ha muerto por nosotros, hemos de reflexionar que Cristo ocupó tu lugar y el mío. Él fue la víctima
en la cual Dios descargó el juicio que nosotros merecíamos. Juan, Pedro, Timoteo, los colaboradores de Pablo, todos ellos habían padecido y padecían aflicciones, persecución y oposición por predicar este evangelio y hacer crecer a las iglesias que ellos habían también fundado juntamente con Pablo. Esto es algo que el Señor Jesús ya lo dijo de antemano a ese grupo de 12 discípulos que luego serían sus apóstoles. Si el mundo os aborrece, les dijo en una ocasión, sabed que a mí me han aborrecido antes. El siervo no es mayor, no seréis mayores que yo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y aún alguno, si os mata, pensará que hace un favor a Dios. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. A veces he pensado, y os lo digo que muy seriamente, ¿cómo reaccionaría yo a los sufrimientos físicos por predicar el Evangelio? Si alguno de vosotros sigue Puertas Abiertas, sabréis la aflicción, la persecución y la muerte que hermanos y hermanas siguen en países islámicos, pero no tan islámicos también. Y otros países siguen no solamente encarcelamientos, sino muerte. Y he pensado, ¿cómo reaccionaría yo? ¿Cómo sería de fuerte mi fe? Y he pedido a Dios no solamente interceder por ellos, sino también por mí. El apóstol deseaba que los colosenses conocieran de primera mano su lucha. Esto lo encontramos en el versículo 1 del capítulo 2. Ya os he dicho que Pablo da la sensación de que él se deja alguna cosa, ha explicado antes otras y ahora dice, yo quiero que sepáis la lucha que tengo por vosotros y los de la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro. Algún comentarista, no todos, han pensado que cuando dice que hay algunos que no han visto su rostro, aparte de algunos de la Odisea o de Colosas, también se está refiriendo a Hierápolis. Pero bien, esto lo vamos a dejar para los comentaristas. Él dice, la lucha que tengo por vosotros, colosenses, y por los de la Odisea. Considerando que Pablo conocía a algunos de los colosenses, hemos de pensar que realmente se estaba dirigiendo a esas otras dos iglesias que he mencionado. Un ejemplo de cómo eran los sufrimientos y la lucha es lo que Pablo expone también hablando a los corintios. Tenemos oposición por trabajos que tenemos que hacer. Pablo algunas veces había trabajado con sus manos para mantener todo el equipo que él llevaba, con el fin de no ser gravoso a las iglesias para las cuales estaba ministrando, en azotes, en cárceles, naufragios. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Aquí también me siento identificado, no porque haya estado como náufrago, sino porque en 2 veces he estado a punto de ahogarme y se pasa muy mal. Lo pasé muy mal. Dice, en peligro de ríos, de ladrones, de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, en el desierto, entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga y muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa y me pesa, las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién hacen tropezar y yo no me indigno? A veces pensamos que los pastores no se pueden indignar, que el creyente no puede indignarse. El creyente tiene que indignarse
cuando realmente en el mundo vemos cómo nuestros hermanos pasan aflicción por predicar el Evangelio. Nos tenemos que indignar cuando nuestra iglesia pasa por dificultades, cuando el diablo trata de zarandearnos. Hemos de indignarnos, hermanos. ¿Tenemos gozo cuando servimos al Señor? A pesar del esfuerzo y el tiempo que empleamos. ¿Nos identificamos con el hermano y la hermana que pasa dificultades? Hermanos, no solamente se trata de que el domingo nos abracemos, le preguntemos y la besemos o nos besemos. Se trata de que nos pongamos en la piel del otro. Os doy gracias porque muchas veces os habéis puesto en mi piel y doy gracias a muchos hermanos que se ponen en la piel de hermanos y hermanas y les preguntan y oran. Parafraseando al autor de la epístola a los Hebreos, tengamos gozo en servir a Cristo e identificarnos con las aflicciones de los santos, porque aún, hermanos, ni tú ni yo hemos sufrido hasta la sangre, combatiendo contra todas estas cosas. ¿Cuál era el mensaje de Pablo para los colosenses? Pablo sabía que estaba sufriendo, pero lo hacía con gozo. Y lo hacía con gozo porque él sabía que estaba anunciando la palabra, cumplidamente la palabra de Dios. Anunciar cumplidamente, ya lo hemos dicho al principio, es hablar de todo el consejo de Dios, hablar de toda la enseñanza de Dios. Él había hablado ya a los colosenses, les había dicho, él escribe en el capítulo 1, Cristo tiene un reino, habéis sido redimidos por él. Él es la imagen del Dios invisible, el creador de todas las cosas. La cabeza de la iglesia. Es aquel que ha reconciliado las cosas que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Todo eso ya se les ha dicho. Pero ahí no termina Jesucristo. Hay algo más que Pablo quiere que los colosenses sepan. Un misterio que había estado oculto de los siglos y las edades, como se ha leído. No se refiere al apóstol Pablo a esos misterios del mundo griego o helenístico, con sus representaciones dramáticas, en las cuales se identificaba una divinidad que moría, pero que también se resucitaba, y en ella los que participaban en esas ceremonias se identificaban mediante bautismos, comidas, ceremonias, lo cual todo se mantenía en secreto, no se podía hablar, no se podía transmitir, solamente a los iniciados. Y Pablo dice, no, este es un misterio que ha estado oculto en todas las edades y en los tiempos, pero que ahora ha sido revelado, como él va a manifestar. ¿Cuántas veces nos hemos sorprendido al meditar en la palabra del Señor en un pasaje en el que nunca habíamos caído, habiéndolo leído muchísimas veces? Aquí no se trata, Pablo no está diciendo esto es algo que Dios, que nunca ha dejado de hablar, no fue revelado en su totalidad, sino poco a poco a través de los tiempos. A Abraham le fue dicho, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y esta promesa Dios la fue ampliando poco a poco, con algunos ejemplos que vamos a ver. Dios levantó a Israel como un pueblo que había de ser testigo a las naciones. Hablándole a través del profeta Isaías, Dios les dice al pueblo de Israel, en realidad
Yo os levanté para ser testigos a las naciones, pero vosotros me servís de muy poco. Dice, no sois capaces de levantar las tribus de Jacob y de Israel. Tampoco sois capaces de dar luz a las naciones, pero de mí saldrá la salvación hasta lo postrero de la tierra. Él estaba hablando de que vendría aquel que, representando al pueblo de Israel, sería el siervo por excelencia, Jesucristo. Y el profeta Miqueas profetizó, a las naciones subirán al monte, las naciones subirán al monte de Sión y a la casa de Dios de Jacob, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Cómo resonó la voz de Dios en Jerusalén a través del ministerio y la obra de Jesucristo? Y no solo en Jerusalén, sino en Siria, en toda Galilea. Dios cumple sus promesas. En el Nuevo Testamento se nos dice que todas estas cosas están relacionadas, toda esta proclamación de Dios está relacionado con el ministerio y la obra de Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas nos hablan de esa voz de Dios que realmente resonó, no solamente en Palestina, sino a través de los apóstoles y por todo el mundo. Fue el mandato de Jesús, y hacer discípulos a las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pablo dice, ahora ese misterio ha sido manifestado a los santos, a quienes quiso dar a conocer, versículo 26, él lo expresa, todas y a todo el misterio entre los gentiles, un misterio de los cuales no habían participado los gentiles. Solo había participado una parte, el pueblo de Israel. Y él volverá a repetirlo en el versículo 27. Quiso Dios dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio. Y Pablo les va a decir cuáles son esas glorias, les va a revelar cuáles son esas glorias. La primera de ellas, anunciaban y proclamaban el Evangelio de la verdad, amonestaban del peligro que hay de no hacer caso a la verdad, les enseñaban la bendición de aceptar esa palabra. Pero parece ser que este es un misterio que a Pablo le cuesta todavía decir cuál es. No le cuesta, sino que está dando que él había hecho toda una labor juntamente con sus colaboradores, que es lo que hemos leído, anunciar, amonestar y enseñar. La amonestación no siempre es una censura, no es decir lo que está mal. Amonestar es avisar a alguien de un peligro, en el cual todavía no ha llegado, y enseñar. No vamos a repetir lo que he dicho antes, que hemos de prestar atención a todo aquello que siempre se nos enseña. ¿Y cuál era esta razón de enseñar, anunciar y amonestar? Que es Cristo en vosotros, gentiles, la esperanza de gloria. Versículo 27. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Con el fin, decía Pablo, de presentar a todo hombre perfecto delante de Dios. Hermanos, perfecto no quiere decir perfección, sino que realmente estemos preparados, o estuvieran preparados los gentiles para pertenecer al pueblo de Dios, pero con toda garantía de que ellos serían útiles al pueblo de Dios. Y Pablo les dice, sí, es verdad, a veces yo he tratado y os amonesto, y todavía queda en la epístola bastante de lo que les dirá Pablo, pero es para que sean consolados vuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar
las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Es curioso que aquí Pablo ha hablado de Cristo, que es el misterio de Cristo, y en cambio aquí introduce el Padre. Pero esto hemos de unirlo con lo que él ha dicho de Cristo en el primer capítulo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Y la garantía, la esperanza de gloria que es Cristo, también es la esperanza de gloria del Padre que le envió, que el Padre que nos lo dio, para que todos los que en Él creen tengan vida eterna, tengan esa esperanza de gloria. Los colosenses ya sabían lo que era la esperanza de gloria. Pablo, al hacer su oración pastoral, decía: habiendo oído vuestra fe en Cristo, el amor que tenéis a los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, de la cual ya oísteis por la palabra verdadera del Evangelio. Y él en el capítulo 3, que ya llegaremos, si Dios quiere, él vuelve a hablar de esa esperanza que hay en Cristo. Que sean consolados vuestros corazones, unidos en amor. Me vino a la mente un himno. A veces unidos en amor lo dejamos muy limitado. Nos limitamos a amar, a abrazar, a orar también. Pero pocas veces hay demostraciones de amor. Hay un himno muy conocido, bueno, conocido no lo sé, pero que yo lo conocí hace muchísimos años. También predicando un hermano sobre el amor, al final se cantó este himno. Estar unidos en amor dice: amémonos hermanos, que así lo quiere Dios, con hechos y con obras, no con palabras, no. No con palabras, no. ¿De qué nos...? Y pongo el ejemplo del matrimonio. ¿De qué a una esposa o a un marido le vale que su esposa le diga que le quiera, siempre le dice que le quiere, pero nunca le abraza, nunca lo achucha, o la achuchan a ella? ¿De qué sirve? Hay que demostrarlo. Quizás yo tengo un defecto, y no sé si alguien se habrá dado cuenta. A mí me gusta mucho tocar a la gente cuando hablo, con reverencia y con educación, pero me gusta que la persona que está hablando conmigo, en primer lugar, siempre pido el nombre. Siempre pido el nombre, cuando no conozco. ¿Cómo te llamas? Y cuando hay un poco más de confianza, pues sí, abrazo, beso. No con palabras, no, sino con obras. En Cristo es nuestra esperanza de vida, porque en Él están escondidos, dirá el apóstol Pablo en el versículo 4, y con esto finalizamos del capítulo 2. Esto os digo para que nadie os seduzca con razonamientos capciosos, porque en Cristo están escondidos, versículo 3, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, escondidos. También en el capítulo 3 nos hablará de algo que está escondido en Cristo, allí, cerca de la majestad. Todo está guardado. Todos los conocimientos que los colosenses podían tener están escondidos en Cristo. Pero hay que mirar, meditar y escudriñar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es un tesoro. Y también en Cristo están escondidos toda la sabiduría, la verdadera sabiduría. Hay una sabiduría humana, terrenal, que no es mala. Es el de prepararnos
Y esto alguna vez, cuando he hablado a jóvenes, lo he dicho. Prepararos todo lo que podáis en vuestra vida con el fin de que cuando mejor estéis preparados, mejor podréis luchar en la vida. Y en los tiempos que estamos, hay veces que teniendo una carrera, y a veces dos, uno tiene que barrer las calles de Barcelona o de otras ciudades. Daniel es un ejemplo. Estuvo preparado para vivir en medio de la cultura babilónica, en toda la cultura y el saber de Babilonia. Pero él combinó y equilibró con perfección espiritual ese equilibrio del conocimiento humano con el conocimiento de la sabiduría que viene de lo alto. Los libros no te enseñarán a saber moverte en medio de la vida como le enseñaron en aquel momento a Daniel. Y Pablo, como he leído antes, dice: esto no os lo digo, sino para que no os engañe nadie con palabras persuasivas. Concluimos. ¿Qué mensaje tienes tú para los amigos, familiares, vecinos? ¿Cuánto tiempo hace que no damos testimonio de nuestra fe? Lo digo en plural porque también he tenido que pensarlo. ¿Es un consuelo para ti meditar la palabra del Señor diariamente? ¿O pasas días sin abrirla? Yo no sé si muchos de aquí lo haréis, pero es una buena manera de no perder la meditación de la palabra del Señor, lo que hace años se utilizaba y sigue utilizándose, las notas diarias. En 8 años habréis leído toda la Biblia. Os digo, habréis, ahora sí que empleo la primera persona del plural, habréis, porque la sigo. Y eso permite que durante 8 años le demos la vuelta a toda la Biblia, pero meditándola diariamente en nuestras meditaciones personales. ¿Cómo manifiestas tu amor al hermano y a la hermana? Por lo demás, como conclusión, hermanos, no tengo nada más que deciros. Me lo digo también a mí mismo. Por lo demás, hermanos, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que Dios nos bendiga.